estamos de vuelta en el tablero y como lo decía antes de irnos a la pausa, vamos a hablar de este libro, que como decía, me lo he devorado encantada este fin de semana, porque la discusión sobre el antifascismo es una discusión que está sobre nuestra mesa todos los días. Y he de decir que algunas además la tenemos muy presente, ustedes saben por qué. Mark Bray es historiador de los derechos humanos, el terrorismo y el radicalismo político. Además fue uno de los organizadores de Occupy Wall Street y hoy está exiliado aquí. No sé si decirte bienvenido al tablero o bienvenido a Madrid. Bueno, ha sido muy duro, pero es un placer estar aquí contigo. Mark, justo quería empezar por ahí, porque te iba a preguntar cómo es para ti vivir en este poco más de un mes que llevas ya en Madrid, exiliado, de alguna forma, por lo que ha ocurrido. ¿Cómo es vivir todo lo que está pasando en Estados Unidos con la segunda administración de Trump a distancia? Mejor con un poco de distancia. No, pero es difícil porque a un lado se puede ver que mi país está en marcha al fascismo, pero al otro lado no hemos llegado allí en un sentido completo, entonces es difícil saber qué va a pasar y no estoy seguro sobre mi futuro. Me parece muy interesante esto porque hablas como de un limbo. En un lado estamos camino allá, en otro lado no terminamos de tenerlo claro. ¿Sientes que hay algún lugar en este momento, pensando en la foto grande del planeta, o por lo menos del mundo occidental, donde no estemos viviendo el fascismo como riesgo concreto ya? Sí es un riesgo importante, pero el futuro no está escrito. No sabemos qué va a pasar en España, en los Estados Unidos, en Alemania. Tenemos el ejemplo histórico de Alemania, de Italia hace 100 años, pero no estamos viviendo allá, estamos viviendo ahora, entonces tenemos que resistir para que no llegamos allá. Me parece importante eso porque, por cierto, este libro, que insisto, yo recomiendo muchísimo a la familia tablerista porque me parece antifa, pero además que diga el manual antifascista. Cuando lo he leído yo dije, llamándose el manual antifascista, ¿de verdad será un manual? A lo mejor no, es un manual en clave histórica, que para mí eso es lo que ha sido fundamental, pero la primera pregunta es, ¿sale en 2017? En 2019 sale la edición en español. ¿Qué capítulo le añadirías ahora que ya estamos en 2025? Bueno, la historia de 2017 es un poco viejo ahora. Mucho ha pasado. Por ejemplo, el segundo mandato de Trump ha sido muy diferente. En su primer mandato, creo que no sabía que va a ganar. No tenía un plan, ahora tiene, ¿cómo se llama en inglés? Project 2024, y es un plan más total para cambiar el sistema del gobierno, de atacar a los inmigrantes a la izquierda, y a su alrededor su gente son más o menos fascistas. Y entonces tienen un plan fascista, o al menos fascista del siglo XXI, para cambiar el país. Han dicho que el Partido Demócrata es un partido extremista, de terroristas. Entonces, escribir más sobre esto. Pero no sé qué sería el fin del libro. Si es que habría, porque claro, esperemos que el final fuera un capítulo feliz, pero de todas maneras, hay una cosa que has dicho que me parece relevante porque se vincula a cosas que he leído en el libro. Decías, creo que el primer Trump no sabía que iba a ganar, entonces no tenía un plan tan armado como ahora, que está siendo muy claro en su método, digamos, ¿no? Sí. En todas las áreas, el judicial, el económico, el de políticas sociales, el de derechos civiles, etcétera. Lo tiene todo mucho más delimitado. Una cosa que mencionas en el libro también es que de alguna forma en Europa también el fascismo, no sé si podríamos decir, tomó por sorpresa, pero hubo quienes empezaron en su momento a decir, es como el amigo incómodo, pero bueno, hay que darle un espacio. Y eso pasó un poco con Mussolini en Italia, pasa también con Hitler en Alemania. Lo cuentas en el libro. ¿Cuánto de eso estamos volviendo a vivir? Es decir, que hay algunas élites políticas a lo mejor que no son fascistas, podemos decir, de derechas, progresistas, yo qué sé, demócratas de alguna forma, pero que entienden que es como el hermano incómodo, entonces igual les damos cierto terreno. ¿Crees que estamos repitiendo esto? Es muy peligroso. Incluso en la prensa, en la sociedad, la visión liberal es tener espacio para todo el mundo. Y usualmente es muy bueno, pero con los fascistas es muy peligroso. Hemos visto, por ejemplo, en los Estados Unidos con el discurso de la libertad de expresión, de la diversidad. La ultraderecha ha usado este discurso para crear espacio para su odio, para sus ataques en contra de inmigrantes, gente queer y trans. Y los políticos, el centro del espectro político, han dado espacio
a la extrema derecha y ahora en los Estados Unidos están usando este poder para destruir la libertad de expresión. He sido atacado a causa de mis investigaciones históricas, de mi libro, de Turning Point USA, que es la organización de Charlie Kirk, y su lema es libertad de expresión. Pero para mí, para la izquierda, no. Has tenido que irte de tu país. Claro. Y una cosa que comentábamos ahora es que, bueno, a mí me amenazan con deportarme de este. Entonces, ahí va la otra pregunta. ¿Cuándo ya no es libertad de expresión, en tu opinión? Es decir, a partir de la experiencia histórica, porque quiero recordar que todo esto, más que una opinión, está sustentada en una investigación histórica de muchísimo nivel, Marc, de verdad, lo valoro muchísimo. ¿Cuándo ya no es libertad de expresión? ¿Dónde marcamos la línea? Bueno, para mí hay como dos versiones de libertad de expresión. Hay la versión liberal, que es todo el mundo puede decir lo que quiere y los resultados no importan. Y hay otra que es más una libertad de expresión en un sentido más específica, un sentido más para justicia social, que dice que, bueno, la mayoría de la gente puede decir lo que quiere, pero tenemos que pensar en los resultados del discurso. Y si alguien o un grupo está diciendo, bueno, que los judíos deben morir y soy judío, no sirve la libertad de expresión porque los judíos, por ejemplo, sienten miedo, o gente negra o inmigrantes. Entonces, la libertad de expresión en manos de fascistas es una forma de crear miedo por la mayoría de la sociedad. Y ahí es donde ya deja de ser libertad de expresión. Me gusta, como has dicho, por sus efectos. Es en función de los efectos y de las consecuencias que podemos delimitar esto. Y acaba lo otro. Pasemos del discurso a la acción, de alguna forma, porque acá estamos viendo cómo, por ejemplo, se están organizando también muchos chavales, en este caso en las universidades, por el Facha Tour de Vito Quiles, este ultra que quiere ser un Charlie Kirk a lo ibérico, digamos, y se están organizando para no permitir que entre las universidades, que son espacios públicos, vamos a decir, para mover discursos de odio, para expandir discursos de odio. Lo están frenando físicamente, es decir, están yendo a decirle no vengas aquí, están yendo físicamente. Ahora, esto también tuvo en su día un debate. Lo leí en el libro y había este debate donde también había como, ¿cómo debe ser el antifascismo? Y había mucha gente, como lo he leído en el libro, tanto en Reino Unido como se podía ver en Italia y tal, que decían, es que no deberíamos responder con esa acción física, decían. Lo llamaban violencia. ¿Tú cómo dirías que funcionó mejor según los datos históricos? ¿Entrar en la clave de solo desde las instituciones se vence o solo desde los medios a lo mejor? O sí tiene que haber una organización popular que le haga frente en los barrios con acción o en las universidades, etcétera. Después de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento antifascista internacional decidía que tenemos que organizar una resistencia para que no tengamos algo como el Holocausto o algo así. Y parte de esto, especialmente en Inglaterra, fue el lema No Platform. Sin plataforma. Sin plataforma. No podemos dejar espacio, no podemos hacer lo que han hecho los liberales de decir, ok, todo el mundo puede decir lo que quiere sin referencia a los resultados. Entonces, para mí es muy importante decir que alguien como Victor Quiles o Charlie Kirk están usando el discurso de la libertad de expresión para destruirlo, para crear una universidad sin espacio para inmigrantes, sin espacio para la izquierda o gente queer o trans o cosas así. Entonces, para mí es muy importante protestar en contra de estos intentos. Y además hay algo interesante, que es que yo cuando leí el libro también veía cómo en algunos países, porque tal vez no en todos los países el antifascismo se organizó de forma homogénea, pero sí llegaban a tener los mismos debates. Esto también es importante para hoy, pero es verdad que como las primeras acciones antifascistas en algunos países era simplemente no dejarlos hablar. No era realmente ir al cuerpo a cuerpo, era no dejar que hablen. Y entonces lo que hacían era boicotear sus actos. Me suena mucho a lo que está pasando aquí. ¿Tú dirías que las similitudes son tan obvias? Sí, obviamente mucho ha cambiado con el Internet, con redes sociales. Es más difícil oponer una plataforma para la ultraderecha. Se puede ver con Twitter. Hubo intentos de quitar las cuentas de nazis por Twitter. ¿Y qué pasó? Elon Musk compró Twitter y ahora está X. Entonces, sí, el terreno ha cambiado,
pero las preguntas claves son los mismos. Me parece esto interesante. ¿Cuál dirías tú que es una pregunta clave de cara a los antifascismos de hoy, en 2025, con las tecnologías, con las redes sociales? ¿Cuál dirías tú que es una pregunta clave para empezar a pensar cómo construimos antifascismo hoy, en 2025? Bueno, en los Estados Unidos, y creo que más y más en los Estados Unidos, la estrategia del antifascismo militante que empezó después de la Segunda Guerra Mundial, que fue como grupos pequeños o medianos, oponiendo la extrema derecha cuando estaba fuera de poder. Entonces, para frenar los intentos de influir la sociedad, de influir el gobierno. Ahora hemos pasado esto, especialmente en los Estados Unidos. Los fascistas están en la Casa Blanca. Entonces, para mí, la pregunta es cómo mezclar los principios del antifascismo militante con un movimiento de masas. Porque, como he dicho, los fascistas están en la Casa Blanca. Antifascismo militante, me ha gustado eso, porque de alguna forma hace también una diferencia entre, no sé si tú estarías de acuerdo en que hay a lo mejor diferentes antifascismos, porque es verdad que hay como mucha gente que se denomina antifascista, pero que no necesariamente lo es de la misma manera. Sí, hay muchas tendencias antifascistas ahora, incluso en el pasado. Sí. Hay una historia de antifascismo liberal. Hay un libro bueno en inglés que se llama The Black Anti-Fascist Tradition sobre antifascismo negro en los Estados Unidos, con las panteras negras y todo eso. Y en inglés, lo que se llama Antifa, antes fue antifascismo militante. En Inglaterra, en los Estados Unidos, por ejemplo, hubo un red grande en los Estados Unidos en los 90 que se llamaba Anti-Racist Action. Y tenemos una historia más amplia. Entonces, sí, para mí, el antifascismo militante tiene unos argumentos claves para pensar. Es resistir una plataforma, no platform. Siempre tenemos que protestar y es legítima defenderse. Me parece clave esto porque, como te contaba antes, cuando hablamos de evitar que entrara Vito Quiles, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Navarra, y en efecto, pues hubo un momento en el que hay quema de contenedores, o sea, hay una serie de lo que acá llamarían disturbios a lo mejor, ¿no? Vamos a poner ese nombre, vamos a ponerlo. Y cuando yo dije, hey, es que el fascismo es violencia, entonces genera violencia, pero en realidad los antifascistas están haciendo autodefensa. Y eso aquí a algunos les sentó muy mal. En Vox en concreto pidieron mi deportación. Claro. ¿Hasta qué punto crees tú, por ejemplo, que hablar de autodefensa es en este momento una herramienta antifascista que hay que volver a apropiarnos? Porque parece que muchos nos dicen que no deberíamos decir palabras así, que la violencia se condena venga de donde venga, nos dicen. Sí, pero no condenan violencia desde la policía o desde el Estado. Y si los fascistas pueden capturar el Estado, todo el mundo va a recibir esta violencia. Hemos visto lo que ha pasado en los Estados Unidos. Después de una década, cuando la prensa liberal ha dado espacio para Donald Trump y sus amigos y la extrema derecha de conquistar el poder, ahora las patrullas de ICE están cazando a inmigrantes, poniéndolos en centros de detención que son más o menos como campos de concentración. Sí, Alligator Alcatraz. Y no digo eso sin pensar en la historia, sin derechos, condiciones horribles. Tenemos que resistir ahora, antes de todo eso. Me parece esto muy relevante, y al hilo de esto iba a hacer otra pregunta que tiene que ver también con el vínculo entre las, podemos decir, fuerzas fascistas o neofascismos. Cualquiera elija un poco su término, pero yo también los llamo fascistas, creo que es importante ponerle el nombre. Pero ese vínculo también con las élites económicas. En el libro cuentas cómo algunas élites económicas se sentían cómodas también en su día. Mussolini no hubiera podido ser Mussolini si no hubiera tenido ese apoyo económico. Y en el caso de Estados Unidos vimos a todos los magnates de las empresas tecnológicas, desde Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Tim Cook, todos estaban en la juramentación de Trump. ¿Cuál es ese, vamos a decir, lazo entre las élites económicas y estos representantes del fascismo? Sí, siempre ha sido así, más o menos. Hace 100 años, los élites económicos estaban en favor de Mussolini y Hitler, pero solamente porque hubo una crisis importante. Entonces, es decir, que normalmente los capitalistas grandes, para ellos está bien políticos normales y represión a la izquierda normal, tradicional.
normalmente no están en favor de fascistas en control de todo, pero en contextos de crisis, cuando piensan que los métodos de represión normales no son suficientes, apoyan a los fascistas. Ahora en los Estados Unidos no tenemos una crisis así, en este sentido, no tenemos una depresión, al menos ahora, tal vez en un año. Pero es cierto que muchos élites han visto que no hay otra opción en el mainstream, el establishment de la sociedad. Y Trump ha sido explícito con sus favores a sus amigos. Y una de las cosas más importantes en el éxito de Trump ha sido la masculinidad, la reacción en contra del feminismo. Y creo que muchos de estos hombres les encanta esta perspectiva de que somos hombres y todo esto. Hombres millonarios. Oh, God, es horrible. Pues esto es importante porque, claro, ahí están también, está por un lado las formas del fascismo, como dices, con sus representantes, pero ese autoritarismo, esa represión, pero está también esa ideología, ¿no? Esa masculinidad, ese racismo, este supremacismo, vamos a llamarlo, ¿no? Directamente supremacismo blanco, lo vimos antes y lo volvemos a ver ahora. Y además volvemos a ver que igual utilizan el discurso de es que te han robado tanto tiempo, hay que pensar en la clase trabajadora y lo disfrazan como eso. ¿Por qué no hemos aprendido? De alguna forma, o sea, ¿por qué vuelven a salir? Pero es que yo leí el libro y digo, esto es como si estuviera leyendo lo que pasa ahora. ¿Por qué no hemos aprendido esas lecciones? ¿Cuál dirías tú que fue nuestro error, si podemos hacer alguna autocrítica? Bueno, es una pregunta difícil. Creo que la izquierda en general no ha solucionado los problemas de la sociedad. Entonces, si, por ejemplo, hay falta de trabajo y la izquierda empieza a hablar, o menos la izquierda real, empieza a hablar sobre el capitalismo y todo esto, la reacción de la derecha es decir, bueno, es la culpa de los inmigrantes. Y es un argumento más fácil de decir, bueno, la culpa es de ellos, no este sistema un poco abstracto, es difícil de entender. Entonces, los términos del debate no son iguales. Es más difícil, creo, presentar un argumento para la transformación de la economía y la sociedad. Y incluso es así con el género y la raza. Entonces, el mensaje de Donald Trump es que todos sus perjuicios, lo que ha dicho sus abuelos sobre gente de color, inmigrantes, todo eso es verdad. Entonces, sus perjuicios son la verdad y lo que está diciendo en la universidad sobre género y raza y todo esto es una basura y no tiene nada que nada. Bueno, no sé, es una pregunta compleja. Pero que además pensaba también un poco en el mismo Partido Demócrata, ¿no? Y cómo jugó sus cartas en el proceso de las elecciones de 2016 y también ahora en las últimas elecciones donde Trump vuelve a ganar, ¿no? Y claro, es que mucha gente decía, bueno, es que el Partido Demócrata tampoco se ha hecho cargo de mis problemas de vida, de mis demandas. Frente a eso y ese discurso que decía, los prejuicios que Trump te dicen, tus abuelos tenían razón y todo eso es verdad, surgen también figuras como Zohran Mamdani. ¿Qué nos dice Zohran Mamdani de la forma en que se enfrenta a estos fascismos? Bueno, es cierto que por muchos años el Partido Demócrata ha sido neoliberal en favor de las guerras en Irak y Afganistán y todo eso. Y con la victoria de Mamdani en Nueva York muestra que la mayoría de la gente en los Estados Unidos no está en favor de lo que está haciendo Trump. Se puede ver esto en las encuestas. La mayoría de sus acciones no tienen popularidad. Incluso en los resultados de las elecciones en estados como Virginia y New Jersey, especialmente el voto latino, muchos latinos que votaban para Trump han cambiado al otro partido porque se puede ver que él no solamente quiere expulsar inmigrantes criminales, sino todos. Eso es. Entonces, sí, pero Nueva York no es todo el país. De hecho, Nueva York es singular. Es singular, entonces la elección de un musulmán socialista es algo muy especial. Es muy importante para mostrar que sí, hay gente que no tiene problema con eso y que tiene soluciones más específicas que los otros políticos. Por muchos años, los líderes del Partido Demócrata han atacado la izquierda de su partido con más fuerza que han atacado a la derecha.
No sé qué va a pasar con el partido, pero es algo importante históricamente. Y pensando también en esa clave histórica, Mark, tú eres uno de los fundadores de Occupy Wall Street, lo que decías como el 15M de allá, de alguna forma, ¿no? No es habitual que alguien que viene de la academia, como un historiador, un filósofo, alguien que viene de las humanidades, también pise la calle. Suele pasar que los de la academia se quedan en una especie de burbuja académica estudiando lo que pasa, pero sin vivir lo que pasa. Mark, ¿por qué tú haces ese cambio? O sea, ¿por qué haces ese tránsito? Bueno, no estuve un fundador, pero un organizador. Y para mí, estuve activista antes de ser académico. Lo que ha dicho Karl Marx no es solamente estudiar el mundo para cambiarlo. Y como he escrito en mi libro, es un intento de informar y inspirar antifascismo en la gente. Occupy Wall Street fue un momento importante en toda esta historia, creo, porque la década entre Occupy Wall Street y 2020 era una década de resistencia con Black Lives Matter, organizaciones para los derechos de gente queer y trans, luchas sindicales, y creo que Trump y todo esto ha sido una reacción fuerte en contra del feminismo, en contra la izquierda y todo esto. Entonces, estos dos tienen vínculos interesantes. De alguna manera, cuando el pueblo se mueve también los poderosos. Siempre. En eso con España, hermanadísimos. El 15M tuvo reacción, sí. La estamos viendo ahora. O sea, yo creo que eso también es relevante y no quería irme sin hacerte una última pregunta que creo que además sirve también de cara a los que estamos pensando antifascismo. Compremos el libro, de verdad es que lo van a disfrutar, familia tablerista. Que es, ¿cuál dirías tú? Este es difícil, que fue el gran error, digamos, tras la Segunda Guerra Mundial con respecto al fascismo. Y tenía algunas ideas. Por ejemplo, la rapidez con la que pasamos página, porque no queríamos ver lo que había pasado. La normalización de la idea de que se había acabado el fascismo, a lo mejor. O incluso la idea de que el fascismo, como era un fenómeno singular, era irrepetible, porque tenía que ver con las circunstancias. ¿Cuál dirías tú que fue el principal error o algún otro? Todo esto, obviamente, es cierto, pero bueno, soy radical, soy anticapitalista. Entonces, para mí, siempre cuando haya capitalismo, hay el peligro del fascismo, especialmente en contextos de crisis. Entonces, bueno, no es una respuesta fácil, porque obviamente en las 50, tal vez un poco más en las 60, 70, un movimiento revolucionario en muchos países de Europa, viéndolo desde ahora, no fue real, no fue una opción real. Pero no es fácil, pero con capitalismo, con estos problemas, si no podemos solucionarlos, siempre vamos a tener esta respuesta. Siempre vamos a tener la sombra, digamos. Exacto. Entonces quedan hechas ahí las recetas. Por un lado, acabar con esas preguntas que nunca se responden. Y por otra, estar preparados con manuales como este. Marca lo mejor. Yo creo que nos ha servido, a mí me ha servido muchísimo y voy a insistir en recomendarle a la gente que nos está viendo un libro que creo que en estos tiempos además sirve también. Por eso digo la vinculación entre la academia y la calle. No Muchas basta gracias. con estudiar lo que pasa, demos recetas. Aquí hay una intención de hacer recetas a partir del análisis histórico de cómo fueron los antifascismos en Europa también, que creo que además nos dan varias lecciones. Lo recomiendo. Mark Bray, historiador estadounidense, exiliado en Madrid. Espero que en Madrid te tratemos lo suficientemente bien. Estás invitadísimo Claro que sí. a volver a Canal Red cuando quieras. Gracias. Y a toda la gente que nos está viendo, compren el libro y quédense que en breve volvemos con más Tablero.